El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. «¿Cómo puede ser?», exclamaban. «Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho». Quedaron allí maravillados y perplejos. «¿Qué querrá decir esto?», se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: «Solo están borrachos, eso es todo». Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: «Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia». Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado, y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: «El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies». Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: Sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Está el invitado especial. ¡Hey, querido Sergio! ¿Cómo estás? Un aplauso a nuestro invitado. Muy bien, ahí me escuchó, ¿eh? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Gracias por considerarme. La última vez que estamos recordando el que estuve fue el último de la sobremesa de Marcos, ¿verdad? El último. Hace un año decías. Un poquito más de un año creo que fue, ¿no? Y gracias por la invitación nuevamente. Es todo un gusto estar con ustedes. Pues mi querido Sergio, para quienes no lo conocen, Sergio Rugerio es pastor de Semilla Toluca, junto con su esposita y su hijito Dani también, que aparte salió bien rockero, ¿verdad? Sí. Les mando un beso a los dos, mi esposa, mi pequeño. Le encanta la música, sí, le fascina la música y nos sorprende. Es una bendición del Señor. Bueno, ¿quién no ve hermosos a sus hijos, verdad? Pero un día tienes que conocer al pequeño Dani. Está increíble tu hijo, está increíble. Gracias a Dios. Y somos muy felices de ver la obra que Dios ha hecho contigo, mi querido Checo. Sergio fue mi primer amigo en el Instituto Bíblico. Me pedía los versículos. ¿Qué dijo? Sí. Me sentí así, tengo un amigo, me habla. Era más conveniencia que otra cosa. No es cierto. No, sí, de los primeros amigos que a mí me sorprendía, siempre le digo, porque yo veía que no escribía, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no escribe? No le importa, pero no. Los que conocen a Alex, sabes que él todo lo tiene así en la mente y lo retiene, no necesita escribir. De repente nada más unas cositas, ¿no? Lo veía así con su mano muy... Dice, ¿qué onda? ¿No? Ya está anotando todo y interrumpiéndole. Oye, ¿qué sí? Pero no, gracias a Dios, una bendición, ¿verdad? ¿Hace cuántos años ya? Ya el otro día... Años. 15 años. Más de 15 años, yo creo. 15 años, no puede ser. Pasa el tiempo volando, pero... Lo bueno es que no se nos ven. Eso es lo bueno. No, ya sí. Mira, ya sabes. Se sienten. Totalmente. Ya sabes que ya fuiste cuando ya cargas un ibuprofeno en la bolsa, por Exacto. si acaso. Un Riopan, ¿no? un Riopan. Te agachas, te quejas. Bueno. Sí. Pero ahí vamos. Sí, gracias a Dios, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Decía Iber, ¿te acuerdas? Que alguien se le acercó al pastor Iber y le dijo que por qué eran tan jóvenes los pastores en Semilla. Y que dijo, no se preocupe, el tiempo se encargará de solucionar eso. Y bueno, ahí vamos. Sí, ahí vamos. Así es. Oye, pues qué gusto que estás por aquí, mi querido Sergio. Hoy tenemos un capítulo muy, muy bello delante de nosotros, sí. el capítulo 2. Sí. Es el capítulo que conocemos como la llegada del Espíritu en el día de Pentecostés.
y que regularmente asociamos precisamente con eso, ¿no? El Pentecostés es ese momento donde el Espíritu cumplió la promesa que Jesús le dijo a los discípulos: espérenme, no se salgan, ¿verdad?, de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque cuando venga el Espíritu les va a capacitar y entonces sí van a poder ir a anunciar, ¿verdad?, el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué onda? ¿Qué es Pentecostés? Por ahí empecemos. ¿Qué es eso? Pentecostés, pues Pente viene de 5, ¿no? Realmente Pentecostés viene desde una fiesta de las fiestas importantes de los judíos del Antiguo Testamento, y es precisamente la celebración de, si no me equivoco, 50 días después de la Pascua, ¿no? 50 días después de la Pascua se celebraba ese día en Pentecostés, que era también, se le llamaba la fiesta de las semanas, de la cosecha, ¿no?, donde se daba gracias a Dios por los frutos, ¿no? Y representaba eso, ¿no? Eso es Pentecostés, ¿no? De ahí viene la palabra Pentecostés del número 50, ¿no? Que fue 50 días después de la Pascua. Y ocurre lo mismo aquí, ¿no? 50 días después de la Pascua en la que Jesús es crucificado, ¿no? 50 días después de la cruz viene este día de Pentecostés y es derramado entonces el Espíritu Santo. Y es un día muy significativo, ¿no? Para la iglesia. No puede entender lo que Dios había hecho en ese momento, ¿no? Es muy interesante que cuando preguntan ¿cuándo comenzó la iglesia?, ¿no? Como que de pronto queremos alguna fecha, pero bien podría ser este momento, ¿verdad? El comienzo de la iglesia como Israel, decíamos hace ratito, ¿no? Como Israel que recibe la ley justo en el monte Sinaí, y ahí comienza como parte de este ciclo de fiestas, incluyendo Pentecostés. En Pentecostés también celebraban eso, ¿no? Como cuando Dios rescató a Israel y los formó como un pueblo especial y les dio su ley. Y ahora es como este momento que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento, o con la obra de Jesús, ¿no? Es el nacimiento de la iglesia y Dios da su espíritu y su ley, pero de una manera diferente, por decirlo así, ahora en el corazón de los creyentes, ¿no? Transformándolos, haciéndolos nuevas personas. Se cumple, bueno, en este caso la profecía también de Jeremías, ¿no? Jeremías 31. Más adelante pues vemos a Pedro, ¿no?, predicando y menciona, ¿no?, lo que están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel, ¿no? Menciona a Joel, pero son muchas profecías que apuntaban a este día en particular, ¿no? Cuando Dios iba a dar su espíritu a Israel, ¿no? Y es interesante porque esto, bueno, el texto lo dice, está ocurriendo en Jerusalén. O sea, son israelitas, ¿no? Y aunque son creyentes que estaban esparcidos por otros lados, llegan a esta fiesta que era una de las más importantes, donde todo judío, no me acuerdo, menor de 30 años, no recuerdo bien la edad, mayor de 20 años creo, tenían que participar, o sea, tienen que ir, ¿no? Y tienen que estar ahí, no importa dónde vivieran, tenían que ir de donde fueran. Por eso hay tantas personas de otros lados, ¿no? De otras, no naciones, porque son israelitas, pero vienen de otras regiones, ¿no?, de otros lugares muy lejos. Y entonces es ahí donde Dios cumple su promesa, ¿no? A mí me gusta, no sé, tú corrígeme, Sergio, pero me gusta mucho cuando nos damos cuenta de la Biblia como una sola historia unificada, ¿no? Y cómo Jesús se convierte en el centro, ¿no?, de esta historia. Y como dices, el Antiguo Testamento queda como inconcluso, como con algunas promesas. Dios había prometido salvar al mundo a través de Israel como un instrumento, pero Israel falla miserablemente y termina en el exilio, ¿no? Y quedan como estas promesas de, ok, Israel fracasó, pero ¿qué va a pasar? Los profetas anunciaron que Dios primero haría a la nación, los haría una vez más, ¿no? En Ezequiel dice esto, ¿no? Soplaría el Espíritu y lo renovaría. Así es. ¿No? ¿Qué piensas de esto, de esta continuidad y este cumplimiento por medio de Jesús? Pues lo increíble del plan de Dios, ¿no?, de salvación, ¿no? Porque más adelante menciona cómo, déjame nada más recordarlo ahorita, escuchando, ¿no?, el pasaje. Aquí en la 60 lo dice así, en el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿no? O sea, hablando de cómo este era el plan de Dios desde antes, ¿no? Anticipado. Esto o sea, nada de lo que sucedió con Israel le sorprendió a Dios. Nada de lo que sucedió con Israel fue como, híjole, pues voy a tener que cambiar el plan, ¿no? O sea, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder y ya tenía el plan
designado, ¿no? Aún para rescatar pues, a todos, ¿no? No solo al pueblo judío, sino a los gentiles. Como bien dices al principio, Dios quería usar a Israel, ¿no? Para que fuera una bendición a las demás naciones. ¿En qué sentido? No solo al ser la nación en la cual vendría el Mesías, sino la nación que pudiera mostrar y revelar quién era Dios, ¿no? Fallaron, pero no fallaron en eso que te decía, ¿no? Jesús vino de los judíos, ¿no? O sea, llegó por ahí. Yo identifico, estaba escuchando hace ratito, como 3 promesas que quedaron pendientes que como que en este momento se están cumpliendo. ¿Cómo ves? Una es esta promesa de que Dios iba a darles un nuevo corazón. Así es. Y escribir la ley en sus corazones. No habían podido obedecerla, ¿no? Claro. Ahora la escribía en sus corazones, que es Jeremías 31. ¿verdad? La segunda promesa es Joel, que Dios vendría a vivir una vez más al templo, pero ahora sería diferente. Cada creyente sería un nuevo templo donde habitaría el Espíritu. Y esto es Ezequiel, de que Dios como que los volvería a hacer y por medio del Espíritu les daría una nueva vida. ¿no? Y eso es, creo, lo que está pasando justo en este momento. Completamente, ¿no? Es interesante porque están los discípulos, ¿no? Están los 11 discípulos y, bueno, dice que había 120 personas, no mal recuerdo, ¿no? En capítulo 1, orando, ¿no? Sí, claro. Ellos obedecen, ¿no? Ellos están orando, esperando el tiempo de Dios y sucede esto en ese momento, ¿no? Y entonces comienza pues el plan, ¿no? Ahora de la iglesia, ¿no? Que estaba en el plan de Dios, ¿no? Pero sí, se cumplen todas estas profecías acerca del Espíritu Santo, ¿no? O sea, Hechos 2 creo que es un capítulo muy, muy importante en la Biblia, ¿no? O sea, bueno, suceden muchas cosas, pero una de ellas es esto, entender el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Si no estuviera Hechos 2, pues no entenderíamos muy bien qué pasó con la iglesia, porque de repente Pedro se levanta y empieza a predicar y se convierte, ¿no? Si hace unos días atrás estaba negando a Jesús, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Algo pasó, ¿no? Si tú dejas a un lado Hechos 2 y lo lees, te vas a dar cuenta que algo sucedió con estos hombres, ¿no? Y es precisamente el capítulo 2 lo que está narrando aquí. Realmente Dios cumple su palabra al darles vida, ¿no? Al poner sus mandamientos, sus corazones, ¿no? Como bien decías, ¿no? Y exactamente eso, que el Espíritu Santo venga a morar en ellos. Y como dices, Jesús mismo habló de esto, la promesa del Padre, ¿no? Les conviene que yo me vaya, ¿recuerdas? O sea, para Jesús era conveniente irse. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no podré enviar al Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? Y el hecho de que el Espíritu Santo ahora está en cada uno de ellos, ¿no? En cada creyente, ¿no? Jesús podía estar con los 12 discípulos, ¿no? Y podía estar con los 3,000 que estaban aquí, ¿no? Que creyeron. Pero ellos iban a sus casas, ¿no? Y no se podían llevar a Jesús. Pero ellos van a sus casas con el Espíritu Santo, ¿no? Que es el mismo Consolador, ¿no? Otro de la misma, como dice Juan, de la misma calidad, ¿no? O sea, hablando de Jesús, ¿no? Igual que Jesús, ¿no? Entonces sí se cumplen estas promesas. Muy, muy, muy importante este capítulo en la palabra de Dios, ¿no? Definitivamente. De hecho, a Hechos, veíamos cómo Lucas y Hechos tienen como esta conexión en que Lucas empieza a narrar las cosas que Jesús hizo y dijo, claro. Y Hechos es lo que Jesús siguió haciendo, pero por medio del Espíritu Santo en los discípulos, que es lo que decías. Ahora Jesús está, por decirlo así de alguna manera, ya no limitado, ¿no? a un solo lugar, a un tiempo, sino ahora es Jesús y el Espíritu en todos, ¿no? Haciendo su obra a través de ellos. ¿Cómo en lo personal te ha impactado a ti este pasaje? O sea, en lo personal, ¿qué lecciones importantes te ha dado? Pues creo que la principal es saber que necesito de Él, ¿no? Necesito de Él. Los apóstoles, bueno, los discípulos, ¿no? Bueno, ya apóstoles aquí, ¿cómo habrían predicado el Evangelio? O sea, ellos esperan la promesa, pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran comenzado a predicar el Evangelio? O sea, ellos comienzan a predicar cuando viene el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran comenzado a predicar el Evangelio? Lo que muchas veces sucede, ¿no? O sea, la gente no recibe a Cristo realmente, ¿no? Mucha gente puede decir, bueno, sí acepto, pero acepto para que ya no me estés molestando. O sea, ya sería una convicción humana, ¿no? Pero sabemos que aquí ya es el Espíritu Santo. Es increíble ver a Pedro y su predicación y 3,000 hombres, ¿no? Lo leemos ahorita. ¿Qué haremos? ¿No? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? O sea, son compungidos, ¿no? En su corazón. O sea, eso no lo hace el hombre.
por más compasión que podamos mostrar, misericordia, empatía, ¿no?, con alguien, nosotros no podemos llegar a tocar el corazón de una persona de esa manera. Entonces, lo primero que veo es eso. Yo necesito del Espíritu todo el tiempo, ¿no? O sea, necesito eso, ¿no? O sea, creo que de las primeras cosas que aprendí estando en el instituto, ¿no?, y conociendo al Señor, fue eso, ¿no? Poder entender la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, ¿no? Y lo importante que era para mi vida entonces como creyente. Creo que eso fue, bueno, y estudiamos Agua Viva, ¿recuerdas? Ese libro, ¿no? Entonces aprendí mucho acerca de eso, ¿no? Y bueno, más adelante empieza a hablar ya Pablo empieza a explicar los dones del Espíritu y eso, pero sí, o sea, sin el Espíritu Santo, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues nada, ¿no? Lo mismo que hacíamos antes sin Cristo. Entonces, creo que es fundamental eso, buscar andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, no en la carne, ser llenos de Él. ¿Para qué? Para que pues, sea glorificado. El Espíritu Santo dijo en Juan, bueno, sí, Jesús dijo en Juan, ¿no?, que el Espíritu Santo, parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, es glorificar al Hijo, ¿no? Glorificar al Hijo a través de nosotros. Entonces, creo que lo primero que yo pude entender fue eso, no más que otra cosa, fue entender, yo necesito eso, ¿no? Sin el Espíritu Santo, yo no voy a poder agradar a Dios, no voy a poder servir a Dios, no voy a poder dejar que Dios sea glorificado en mí, ¿no? Pablo le dice a los Gálatas, ¿no?, cuando Dios decidió revelar a su Hijo en mí, ¿no? No a mí, sino en mí. Porque eso es lo que sucede. Dios se revela, pero lo que quiere es revelar a su Hijo en cada uno de nosotros, que nosotros revelemos a Jesús, pero a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, ¿no?, y me serán testigos, ¿no? Entonces esa es la promesa, ¿no?, que dice Juan, ¿no?, que Jesús dijo. Oye, qué importante recordar, o sea, no hay iglesia sin Jesús y sin el Espíritu. Exacto. Eso es definitivo. Claro. Si no predicas a Cristo con el poder del Espíritu Santo, eso no es una iglesia, es un club social o cualquier otra cosa, pero no es una iglesia, definitivamente. De los optimistas, ¿te acuerdas? Del el club de los optimistas. El club de los optimistas. Hace poco le recordaba eso allá en Toluca y pocos se rieron. Quiere decir que ya estamos viejos. Exacto. ¿Sí se acuerdan del club de los optimistas? Sí. Por ahí de los 90. Oye, Alex, estabas bien niño, ¿no? Yo también. Tú también. Ya tenías barba, seguro, pero... No tanto, pero por ahí. Pero sí, sí, sería eso, ¿no? Un club más. Un club. Qué importante es recordar qué importante es la importancia. Pues, ¿qué estoy diciendo? Qué importante es recordar que el Espíritu Santo es fundamental en la iglesia. Es maravilloso eso. Oye, pero estábamos en la lectura y esto provocó una reacción. Sí. Porque dice ahí de pronto que el Espíritu descendió, pero algunas señales, algunas cosas extrañas suceden. De pronto están reunidos, orando, y entra un viento recio, ¿no? Y de pronto se les aparecen lenguas repartidas de fuego, que yo no sé si ahí comenzó el metal, ¿no? Exacto, los metaleros, ¿no? Ahí con todo eso, ¿eran metaleros? No vayan a creer eso. Pero de pronto tienen estas lenguas repartidas de fuego y luego empiezan a hablar en otros idiomas. Y la gente dice que ahí, como explicabas, que en Pentecostés era una fecha donde no solamente los judíos que vivían en Jerusalén, sino todos los judíos que estaban fuera tenían que ir y los están escuchando hablar en sus dialectos. Así es. Ahí menciona varias culturas que forman una especie como de los cuatro puntos cardinales, como si diciendo de todo el mundo, ¿no? Están aquí reunidos y los oímos, dice que los oían hablar las maravillas de Dios. ¿Qué onda con estos símbolos? ¿Y por qué hablando en lenguas? ¿Qué significa esto? Sí, yo creo que, bueno, de ahí vienen muchas dudas, ¿no?, acerca de lo que pasa, ¿no? Vienen muchas doctrinas también, de repente salen de este tema, ¿no? Creo que lo principal, y comienza con eso, ¿no? Hablando de estas, se aparecían lenguas repartidas como de fuego, o no de fuego, como de fuego, ellos la veían como de esa manera, ¿no? No sé qué habrán visto, ¿no? Dice que se asentaban sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo primero que veo es que esto fue repartido para todos los que habían creído, ¿no? O sea, no fue para algunos, o sea, fue para todos. Y además, lo segundo es esto: fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Creo que lo más importante es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? O sea, antes de poder hablar de lo que está ocurriendo más adelante, es ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y hay estas tres posiciones, ¿no?, acerca del Espíritu que son importantes, creo, recordar para poder entender qué es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Jesús le dice a los discípulos, ¿no?, que el mundo no conoce el Espíritu, ¿no?, pero está con ellos, y dice, y estará en ellos, ¿no? La segunda posición. Eso es Juan del 14 al 16, ¿no? Más o menos, Ajá, en esta sección. Ajá, sí. Estaba tratando de recordar, no sé si también Juan 7. Ahorita a ver si me acuerdo. Mira, estoy Juan 7. A ver si es esa parte, creo que al final. Que dice que habrían de beber, ¿no? Y el Exacto. Espíritu estaría en ellos, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Es una referencia al Espíritu Santo, ¿no? Ese poder del Espíritu Santo. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, ¿no? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos la venida del Espíritu Santo. Pero hablamos de esto, ¿no? De las posiciones, es con nosotros, ¿no?, en nosotros y aquí sobre nosotros, ¿no? Creo que es importante, todo creyente debe de entender esas tres posiciones, ¿no? Con nosotros es cuando el Espíritu Santo está redarguyéndonos, ¿no? No somos creyentes, ¿no? Es cuando alguien está predicando el Evangelio y está cerca, porque está en otra persona y está con nosotros. Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Cristo, obviamente por una revelación del Espíritu Santo, una convicción del Espíritu, entonces viene a morar en nosotros, ¿no? Ya mora en nosotros, es la promesa. Y obviamente ya empieza la vida en el Espíritu, pero después viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que es cuando ya empiezas a ser testigo, no empiezas a manifestarse, pues lo que vemos aquí, ¿no? Algunos de los dones del Espíritu, ¿no? Los energemas, operaciones, ¿no?, que se conocen. Y creo que es importante esa llenura, ¿no? ¿Qué es lo que menciona aquí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablasen. Algo importante, es el Espíritu Santo quien dirige estos dones, no son ellos eligiendo, pues yo voy a hablar en italiano, yo voy a hablar angelical, no. Dice aquí, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? O sea, en la Biblia vemos, como iglesia, Semilla Mostaza, creemos en la operación de los dones espirituales, ¿no? Pero hay un orden bíblico de cómo se ejercen, ¿no? Y eso está más adelante en Corintios. Pero aquí Dios permitió y decidió que fuera a través de la manifestación del don de lenguas. ¿Por qué? Por lo que vemos más adelante, porque Dios quería dar un mensaje, ¿no? Quería revelar y mostrarse a estas personas quién era Él, y fue a través justamente de la lengua, ¿no? El poder hablarles y en su idioma natal, como dice aquí, ¿no? Pero lo importante es cuál era el mensaje, las maravillas de Dios, ¿no? No se habla otra cosa. El Espíritu Santo te va a llevar a glorificar al Hijo, ¿no? A Dios el Padre. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que quería compartir contigo, porque creo que también este momento es muy especial en cuanto a como un momento único. Es decir, las lenguas se convirtieron como en ese don espiritual que continuaría, pero este es un momento en el que parece que indirectamente es como si Dios le pusiera fin a lo que pasó en Babel, ¿no? O sea, en Babel la humanidad se rebela porque quieren hacerse uno solo y quieren establecer su propia religión, y Dios confunde sus lenguas, ¿no? Y hay falta de unidad, división. Incluso el propio Israel es conquistado por un pueblo que habla un idioma que ellos no entienden. Y pareciera que este es el momento donde eso se está revirtiendo. Así es. Y ahora más bien todos comprenden, porque están hablando en estos idiomas que los demás entienden, y es el Espíritu dándoles vida y siendo una nueva creación, una nueva familia. ¿Cómo ves esto? ¿Te Sí. parece? Sí, totalmente, ¿no? Recuerdo al estudiar Génesis pasando por Babel, recordando Hechos, ¿no? Lo que sucede en Hechos, ¿no? Como en Babel el hombre quiere ser como Dios, quiere buscar alcanzar, no a Dios, sino, o sea, en el sentido malo, ¿no? De ser como Dios, ¿no? Ellos quieren formar su torre y Dios tiene que confundirlos, como dices, ¿no? Dándoles lenguas diferentes para que no pudieran estar de acuerdo en ese sentido. Pero aquí los une nuevamente, pero ahora a través del Espíritu, como dices, ya con un motivo totalmente diferente, que es glorificar a Dios,
reconocer Él es Dios, no somos nosotros. Y ahí es donde Dios nos une, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Y trae unidad a todo aquel que cree en Jesús, ¿no? Entonces sí, totalmente, ¿no? Es muy interesante ver cómo en toda la historia Dios está cumpliendo algo, ¿no? Está haciendo algo, ¿no? Al grado de llegar a este punto y unificar a una nación de esta manera, ¿no? Porque aún, como bien decías, Israel, pues fue llevado cautivo, ¿no? A un lugar también donde se hablan otras lenguas, ¿no? Y fueron confundidos de esa manera, pero aquí los está uniendo nuevamente a través del Espíritu Santo, ¿no? Y las lenguas creo que representan eso, ¿no? Dios quiere comunicar un mensaje, ¿no? Principalmente, ¿no? Sí, eso. Está padrísimo. En un momento más vamos a dar una pequeña conclusión, pero tenemos un pequeñito video preparado para ustedes, así que siempre he querido decir esto. ¡Corre video! Pues ya estamos de regreso, aunque no nos fuimos, pero aquí estamos. Pero ahora vamos a pasar en un momento más a las preguntas y respuestas. Pero yo no quisiera perder la oportunidad de poder concluir este tema, mi querido Sergio. De esto que estuvimos platicando el día de hoy, ¿qué nos podemos llevar a casa? ¿Qué es lo que más destacarías? Hace ratito ya nos dijiste, sin el Espíritu no podemos, pero ¿cuál sería tu conclusión? Pues eso. No, digo, es que el capítulo 2 trae otros temas, ¿no? Más adelante platicamos hace rato de eso, de que definitivamente no se va a dar tiempo de poder verlo todo. Muchas cosas importantes, ¿no? de cuáles hablar. Pero esta sección creo que lo principal es eso, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo como hijos de Dios. Necesitamos entender eso, ¿no? Como explicaba, y poder vivirlo, ¿no? Experimentarlo, esa llenura del Espíritu Santo, ¿no? Empezar a ver cómo realmente es Dios, ¿no? Quien empieza a obrar en tu vida, ¿no? Definitivamente te das cuenta, no solo en vivir una vida santa para Dios, que claro que es importante, sino en testificar de Él, ¿no? Y ver cómo Dios puede usarte, ¿no? O sea, cómo Dios puede usarte al predicar a alguien, ¿no? A hablarle a alguien, a servirle a alguien, ¿no? Creo que eso es sumamente importante, ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que lo segundo que podría notar es eso, ¿no? Cómo Dios comenzó a través de este don de lenguas porque tenía un mensaje que darles, ¿no? Las maravillas de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Que ese mensaje es el que predicamos y después de 2000 años sigue anunciando y sigue trayendo salvación, transformación y vida eterna, ¿no? Creo que es eso. Está increíble, me encanta. Dios no está ocultando su mensaje, sino al contrario, se está manifestando y lo hace a través de su iglesia, guiado por el Espíritu y Jesús siendo la cabeza de la iglesia. Entonces la siguiente semana, no se pierdan, vamos a ver el resto del capítulo 2 y justo este mensaje, porque hace ratito decías, los discípulos son otros. Si no tuviéramos esta parte, diríamos, ¿qué les pasó? De estar todos arrinconados con miedo. De pronto Pedro empieza a hablar con denuedo y empieza a hablar de lo que el Señor hizo. Entonces lo vamos a ver la siguiente semana. Pero, bueno, un par de preguntas, mi querido Checo. ¿Estás listo? Sí. Yay. Ok.
Hoy te toca contestar todas, ¿eh? Muy bien. Esta es una buena pregunta. No es necesariamente del capítulo, pero ¿qué hago si no encuentro una iglesia que estudie la Biblia así? Supongo que se refiere verso por verso. Por cierto, recuerda que está ahí el código QR. Si quieres mandar una pregunta, pon ahí tu teléfono. O los que están ahí viendo a través de YouTube o las redes sociales también pueden mandarnos sus preguntas. Si no encuentro una iglesia que enseña verso por verso, ya pasé por 2 iglesias y tuercen un poco la palabra. ¿Qué hago? Okay, ¿cuál sería tu consejo? Pues más que una Biblia verso a verso, es una Biblia, una iglesia que esté pegada a la palabra de Dios, ¿no? O sea, puedes encontrar una iglesia donde se estudie temático, ¿no? Y con una sana doctrina, definitivamente, ¿no? Claro, yo buscaría más una iglesia donde pueda estudiar toda la Biblia, ¿no? Obviamente en ese sentido, ¿no? Porque aún hay verso a verso donde también no están muy bien las iglesias, ¿no? O sea, no sigue muy bien la doctrina. Pues yo creo que es orar, ¿no? No dejar de orar, buscar al Señor. El día de hoy creo que hay muchos recursos para poder alimentarte, ¿no? Aún los recursos que encontramos pues a la mano, ¿no? En un celular, ¿no? En el computadora, poder conectarte como tenemos aquí una iglesia, ¿no? Y estudiar la Biblia de esa manera. Pero creo que sí es importante que puedas formar parte del cuerpo, que te congregues, es sumamente importante eso, que busques una iglesia donde congregarte y orar, ¿no? Y a veces buscamos comodidad, ¿no? A veces lo que queremos es comodidad, pero creo que lo que tenemos que buscar más que comodidad es eso, poder conocer más al Señor de una forma fiel, ¿no? Y a veces eso te puede costar 1 hora de camino, 2 horas, ¿no? Digo, aquí en la ciudad así es, ¿no? A veces te avientas una hora, ¿no? De camino. Pero a veces de repente me he encontrado gente, ¿no? que vive fuera, ¿no? En provincia, y es que vivo muy lejos y ¿cómo le hago? ¿No? ¿Y cuánto tiempo estás? Pues estoy como 1 hora y media. Le digo, pues haz el esfuerzo, ¿no? Haz el sacrificio. Allá en Toluca va gente que hace eso, ¿no? Hay gente que va por ahí de Valle de Bravo hasta Toluca, ¿no? Que es 1 hora y media, creo que no me acuerdo cuánto es de camino, a congregarse un domingo, ¿no? Entonces creo que pues es eso, ¿no? A veces tienes que hacer un sacrificio y buscar la voluntad de Dios, ¿no? Buscar la voluntad de Dios para ver qué es lo que sigue, ¿no? Yo a veces siento que, es decir, evidentemente amamos la manera en la que Semilla ha aprendido a enseñar la palabra, ¿no? Verso por verso, pero a veces siento que de pronto se nos olvida que pues la iglesia es parte del cuerpo, la semilla es parte del cuerpo de Cristo. A lo mejor hay congregaciones que no enseñan de la misma manera, es decir, me refiero verso por verso, pero mientras se mantengan fieles a la palabra, ¿no? Creo que es lo que debes buscar, aunque sin que se escuche, ¿no? Como jactancioso. Sí creo que enseñar verso por verso tiene no solo la nobleza de que te permite comprender el pasaje en su contexto, sino que no te puedes saltar ningún capítulo, ningún libro, sí. ¿No? Eso es algo muy, muy, muy... Bueno, tú como pastor te has dado cuenta de eso, ¿no? Lo sabes. Llegas a pasajes donde dices, ok, Señor, primero quieres tratar conmigo de esto, ¿no? O sea, no puedes agarrar y brincarlo. Bueno, la siguiente semana, o más bien esta semana vamos a brincar este capítulo. O sea, tienes que pasar por ahí, tienes que dejar que tu corazón sea también transformado, ¿no? Definitivamente. Y sí, o sea, de alguna manera es lo más sano, ¿no? Para una iglesia el poder estudiar toda la Biblia en su contexto, ¿no? Pero también creo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, ¿no? Lo digo en general, con hombres fieles, ¿no? Al Señor aquí en nuestra iglesia, hombres que temen a Dios, que enseñan la palabra fielmente, ¿no? Y eso creo que tenemos que dar gracias siempre a Dios por esos hombres, ¿no? Bueno, también mujeres, obviamente, en discipulados, mujeres que están ahí enseñando la palabra de una forma muy fiel, ¿no? Porque aman a Dios, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Una iglesia, pues, lo sabemos, lo hemos dicho, ¿no? Siempre vas a encontrar defectos, ¿no? Siempre va a haber errores, siempre cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿no? Y no es una justificación para nada, pero decían por ahí, ¿no? Si tú encuentras la iglesia perfecta, no vayas porque la vas a echar a perder, ¿no? Entonces,
pues sí, no hay una iglesia así. Por eso no me congrego para que... Exacto, yo por eso mejor no, ahí en mi casa no. Es el error más común que se hace en esos momentos, pero la Biblia te enseña eso, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ¿ok? Entonces es importante. Los recursos por internet son una gran bendición, el poder ir en el transporte, en tu auto, escuchando una prédica, ¿no? O sea, es padrísimo, ¿no? El que digas, no me da tiempo de llegar, ando con las prisas, puedo verlo tranquilamente en mi casa, es una bendición. Pero nada de eso va a suplir el hecho de que tú formes parte del cuerpo, que sirvas a Dios, que estés en comunión con tus hermanos. Hechos 2 más adelante habla acerca de eso, ¿no? Lo que la iglesia primitiva hacía, y parte de eso es tener ese tiempo de comunión, ¿no? Entonces, siempre animarlos a buscar una iglesia donde pueda ser parte, ¿no? Obviamente una iglesia sana, ¿no? Donde esté más apegado a la palabra de Dios, ¿no? Claro, porque si no haríamos del verso por verso el requisito para ser parte de la iglesia, y más bien el requisito es Jesús y el Espíritu, ¿no? Como vimos. Pero obviamente que sea sana y que enseñe fielmente la palabra, ¿no? Nuestra convicción personal es que el verso por verso es una manera que te forza a tratar con el texto, ¿no? Pero ver todo el consejo de Dios, ¿no? Exactamente. Aquí van unas rápidas, a ver, tendidos como bandidos. A ver. Ahí va, a ver, ¿los niños pueden tener el don de lenguas? ¿Los niños? Sí. Bueno, el mío habla muchísimo, entonces creo que sí tiene el don de lenguas. Sí, o sea, sí ha recibido el Espíritu Santo, sí ha entendido el Evangelio, ha entendido su necesidad, ¿no? Y ha sido contristado en su espíritu, ¿no? Al ver su necesidad de un Salvador, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo ha hecho una obra en él. Pues claro que sí, ¿no? Claro que puede tener el don de lenguas, el don de profecía, ¿no? O sea, todos los que vemos ahí los dones espirituales, claro que sí. Si eres un creyente y por lo tanto tienes el Espíritu, Dios puede usarte con algún don espiritual. Claro. Aquí va otra. ¿Por qué bautizarte si ya fuiste bautizado en la tradición católica? En la tradición católica, el bautismo es como parte de este, le llaman bautismo regeneracional, ¿no? Es decir, la convicción de que cuando eres bautizado de niño, en ese momento recibes al Espíritu y naces de nuevo, ¿no? Pero, ¿qué piensas, Checo? ¿Por qué bautizarme otra vez? Bueno, pues eso fue lo que viví, ¿no? Yo fui bautizado como católico, ¿no? Y claro, me bauticé ya como cristiano, ¿no? O sea, creo que se entiende bastante, ¿no? De niño, de bebé, tú no tienes un conocimiento de tu pecado, de tu condición y tu necesidad de un Salvador. O sea, ya el bautismo lo hacen como un requisito, ¿no? Como un ritual, ¿no? Una tradición, ¿no? Pero realmente un niño a esa edad no entiende su condición y su necesidad de un Salvador, ¿no? Y con el bautismo realmente lo que estás dando a entender, ¿no? La palabra bautizo, ¿no? Significa sumergido, ¿no? Es la palabra sumergir, por eso se hace de una forma como simbólica, ¿no? El sumergirnos en el agua, ¿no? Pero también cuando estudié esa palabra en el griego, me llamó mucho la atención que también significa abrumado, ¿no? Estar abrumado, ¿no? Y realmente eso es lo que sucede cuando te sumerges, ¿no? Abrumado es tener presión, ¿no? Una presión que te está generando. Cuando te metes en el agua, pues tienes una presión de todos lados, el agua te está presionando. Entre más te sumerges, sientes más esa presión, ¿no? Te está compactando, ¿no? Y es eso, ¿no? Habla recuerdo que creo que es en Marcos, donde habla del bautizo en el Espíritu, ¿no? Pero dice que Juan el Bautista predicaba el bautizo para perdón de pecados, el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Marcos capítulo 1 habla de eso, ¿no? Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y yo entendí mucho ahí porque entendí, claro, ese es el bautismo que sucede realmente en esta regeneración de la que lo hablas, ¿no? Porque es cuando soy abrumado, o sea, siento un peso de ¿qué? Del arrepentimiento. O sea, yo lo viví así, o sea, yo dije, tengo que gritar y decir, estoy arrepentido. O sea, es esa presión de sentir de necesito ya confesar mi pecado y arrepentirme porque no puedo seguir cargando esto, ¿me explico? Creo que es el bautismo que sucede en el corazón, ¿no? De la persona cuando recibe a Cristo realmente. Es bautizado en arrepentimiento para
perdón de pecados. Entonces vienes delante de Dios y confiesas tu pecado. Sí, Señor, soy un mentiroso, no, soy un codicioso, no, soy un fornicario, etcétera, etcétera. Pero es porque le voy al Atlas. Ay, sí, le voy al Atlas, ¿no? Y entonces todo eso es esa presión, ¿no? Creo que, o sea, de ahí viene la palabra bautizo, ¿no? O sea, sentir esa carga de ya liberarte de eso, ¿no? A través del arrepentimiento y ser perdonado por Dios, ¿no? Por medio del arrepentimiento. Entonces, obviamente eso en un bebé no ocurre. No va a ocurrir. Eso sucede cuando tú ya tienes esa noción, ¿no? de verte pecador y entender que tu gran problema es el pecado, ¿no? Y que Jesús vino a resolver eso en la cruz, ¿no? Y claro, el bautismo ya que hacemos, ¿no? En la iglesia, delante de la iglesia, simplemente es testificar, ¿no? De ese bautizo que ya ocurrió una vez, ¿no? Simplemente estamos dando testimonio de que ahora me identifico con Cristo delante de todos, ¿no? Creo que eso es el punto. No puede un niño estar consciente de su pecado y no puede conscientemente seguir al Señor, ¿no? Sí. Como lo dices, totalmente. Las lenguas que hablan en estos versículos se refiere a diversos idiomas que cada uno pudiera entender. Es lo que pienso y no balbuceos como lo hacen muchas iglesias. Eso creo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, es interesante eso, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Pues sí. Esas son lenguas de bebé. No es cierto. No, perdón. Sí, lo que menciona aquí son lenguas, digámoslo así, poniéndolo en un grupo humanas, ¿no? O sea, lenguas que otros estaban entendiendo. Lo dice, no recuerdo qué versículo es, que escuchaban en su dialecto, ¿no? Su idioma natural, ¿no? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, verso 11, nuestras lenguas. Entonces para ellos era increíble, o sea, venir de otro lugar donde llegas a Jerusalén, donde se habla el hebreo, el judaísmo o griego a lo mucho, ¿no? O sea, bueno, sí, todos hablan griego. Y de repente encontrarte que están hablando otro idioma de otro lugar, ¿no? Natal de donde eres tú y decir, o sea, esto está raro. Pero era eso, estaban escuchando idiomas que ellos conocían de su origen, ¿no? Esa es la manera en que Dios estaba mostrando que este mensaje venía de Dios, no era humano, venía de Dios por lo sobrenatural que era, ¿ok? El punto es que el día de hoy, ¿no? Una de las cosas en las que creo que se comete el error, ¿no? De hablar lenguas, tipo de lenguas donde son balbuceos, donde no se entiende, ¿no? Es por una interpretación de 1 Corintios 13, donde Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales, ¿no? Aún si hablase lenguas angelicales. Entonces de ahí donde muchos dicen, no, es que yo hablo en lenguas angelicales, ¿no? Entonces esas lenguas angelicales, pues, vete a saber cómo hablan los ángeles, ¿no? Yo sí conozco uno, mi esposita. ¿Sí? Le mando saludos. Okay. Habla angelicalmente. ¿Sí? Excepto cuando... no sé, ¿no? Cuando no planché. Ay, sí, no es cierto. Bueno, ¿por qué digo que creo que es una mala interpretación de ese pasaje? Porque Pablo, en 1 Corintios 13, presenta como una hipótesis, ¿no? O sea, realmente es una hipótesis. Está diciendo, aún si yo hablara en lenguas angelicales. No está diciendo, yo hablo en lenguas angelicales, ¿me explicó? Está diciendo, si hablase, o sea, si aún pudiera tener un lenguaje sorprendente como un ser espiritual así de esa manera, ¿no? Y creo que es un error. No puedes sacar una doctrina de un pasaje que está dando una hipótesis como esa, ¿me explico? O sea, no está dando algo basado en una certeza de que yo hablo lenguas angelicales y por eso se pueden hablar lenguas angelicales. Nunca menciona eso, ¿no? Más bien, yo en lo personal creo que es un error el hecho de que personas se pongan a balbucear sin ningún sentido. Además, parte del ejercicio de la lengua, del don de lenguas, es que tiene que haber un intérprete. Tiene que haber alguien que entienda el mensaje que se está dando, ¿ok? O si no, tiene que ser algo personal, ¿sí? Ok. Interesante verlo de esa manera totalmente. Dice, ¿las lenguas de fuego tienen otro significado? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas? Creo que Dios, como dices, estaba dándose a comunicar un mensaje claro, y creo que el símbolo del viento y el fuego hubiera sido algo que para ellos sería muy fácil de reconocer. Me da la impresión que como si estuviéramos en una convención de cómics y alguien llegara y dijera, soy tu padre. Sería como, claro, Star Wars, ¿no? Darth Vader. Entonces el fuego aquí es símbolo del espíritu, y el viento igual. En la Biblia vemos estos momentos donde Dios
habita el templo o el monte Sinaí. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, para empezar lo que decía hace un rato, ¿no? Ahí dice lenguas repartidas como de fuego, no eran lenguas de fuego, pero ellos vieron que eran como tipo fuego, Ni ¿no? que fueran Mario Bros echando Exacto, ¿no? la florecita de fuego. Sí, como de fuego, pero lo que bien dices, ¿no? Representa pues el Espíritu Santo, ¿no? Dice el profeta, no recuerdo, Jeremías, ¿no? Que dice que él ya no quería hablar más de Dios, ¿no? Dice, pero había un fuego dentro de mí, ¿no? Que no me dejaba callar, ¿no? Dice el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente era un profeta y venía el Espíritu Santo sobre él. Entonces creo que sí, como bien dices, es una referencia pues al Espíritu Santo. O sea, los judíos por ese contexto, ¿no? Podían entender que está hablando de esas profecías del Espíritu Santo, ¿no? Más que eso, ¿no? Aquí va otra. Cuando recibo al Señor Jesús, recibo también al Espíritu Santo. ¿Cómo entonces puedo ser llena de Él? ¿Cuál es la diferencia entre recibir y ser llena de Él? Hace ratito hacías referencia a estas posiciones del Espíritu, de cómo está con nosotros, en nosotros cuando creemos y sobre nosotros, capacitándonos para ser testigos. Pero creo que podríamos, digamos, llevar la pregunta a esto. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Como algo que necesitamos constantemente. Tenemos el Espíritu, pero ¿cómo podemos ser llenos constantemente? Sí. Bueno, aquí vemos, o sea, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en el momento en que crees en Jesús, ¿no? Algo importante. Algo tan importante es que no siempre la manifestación del Espíritu Santo es el don de lenguas, ¿no? Más adelante, lo ves en los Hechos, se manifiesta al creer, ¿no? Y ser llenos del Espíritu Santo a través de otros tipos de dones, ¿no? No solo el de lenguas, como muchos dicen, ¿no? Que es la manifestación del Espíritu Santo. No, algunos tienen don de lenguas, otros no lo tienen, ¿no? Por eso quise que no son espirituales, no son llenos del Espíritu Santo. Una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo también, ¿no? Sí, hay muchos temas acerca de esta situación. Pero sí, una persona puede ser llena del Espíritu Santo cuando cree, definitivamente, porque aquí lo vemos, pero también es algo que tú puedes experimentar más adelante, ¿no? Y no solo eso, es algo que debemos de buscar todo el tiempo, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pues buscando, ¿no? Caminar en el Espíritu, ¿no? Pablo dice en Galatas 5, ¿no? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo puedo empezar a buscar esa llenura? Pues ahí lo dice, no satisfaciendo los deseos de la carne para empezar, ¿no? Buscando santidad, vivir santidad para Dios a través de una comunión con el Señor, ¿no? A través de su palabra, del estudio de la palabra, sobre todo a través de la obediencia a la palabra. No porque estudies la palabra, no porque todos los días hagas tu devocional sin fallar un solo día, quiere decir que vas saliendo del Espíritu Santo. Principalmente tienes que obedecer, ser obediente a lo que Dios te está mostrando, porque el Espíritu Santo es el que va a venir a dirigirnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a manifestar si te está queriendo dirigir pero tú no obedeces? Pues no vas a manifestarse esa llenura. Entonces necesitas ser obediente a lo que Dios te dice, ¿no? Necesitas tener una vida obviamente de oración, ¿no? Una vida de dependencia a Dios, ¿no? Y es obedecer. Prácticamente creo que si lo resumimos en algo es obedecer a Dios, ¿no? Obedecer lo que Él nos enseña en su palabra cada día, ¿no? ¿Cómo ves? Lo podemos poner así, que comience con esta actitud simplemente todos los días, ¿verdad? De esa disposición del corazón, como dices, de Señor, quiero obedecerte, leer su palabra y tener esa disposición de obedecer. Y me llama mucho la atención lo que dices, porque a veces, no sé si les pasa a ustedes esto, como que estamos esperando sentir algo, ¿no? Como que necesito saber que soy lleno del Espíritu, ¿no? Entonces, dice por ahí que somos templo del Espíritu y yo ya me siento basílica del Espíritu, pero ¿cómo me voy llenando? Pero más bien no es algo que sientes, sino más bien obedeces su voz a través de la palabra y el Espíritu va a ir transformando tu vida a medida que permites que Él te dirija. Es más una actitud del corazón que algo que tienes que sentir, sin negar el hecho de que hay momentos donde uno experimenta su presencia, ¿no? Totalmente. O sea, sí entiendo, creo que sí es una experiencia, pero no es esa experiencia sobrenatural que muchos esperan, ¿no? O sea, creo que a veces es muy sencillo, ¿no? El hecho de obedecer, ¿no? El hecho de compartirle a alguien, ¿no? Sin tener a lo mejor ese temor, ¿no? que tenías, ¿no? Se puede hablar de Cristo y decir, wow,
O sea, lo que acabo de hacer no lo hubiera hecho hace una semana, ¿me explico? Y son esas cosas, a poder ver y decir, pues es eso, la llenura del Espíritu Santo que está ocurriendo en tu vida, ¿no? Algunos se pueden manifestar de una forma sobrenatural, ¿no? Yo recuerdo un momento muy especial en una enseñanza, en una prédica, ¿no? Estaba escuchando una enseñanza y al terminar en la oración de esa enseñanza, yo estaba sirviendo, yo no pude levantarme, ¿no? Estábamos orando y yo empecé a llorar y no podía parar de llorar, ¿no? Y yo no sabía, o sea, yo ya había recibido a Cristo, ¿no? No sé, un par de años atrás, pero yo siento que ahí fue algo que el Espíritu Santo me regaló, ¿no? Muy, muy especial, particular, ¿no? No sé si fue una llenura, ¿no? Probablemente, pero no fue la única vez que yo experimenté esa llenura, ¿no? O sea, no porque haya sido algo sobrenatural o esa experiencia, sino la he visto otras veces, ¿no? O sea, al predicar, ¿no? Al poder compartirle a alguien, a poder orar por alguien, ¿no? Al poder ver que alguien es animado, o sea, sé que es el Espíritu Santo, ¿no? Y como dices, más que algo que siento, es algo que empieza a verse, ¿no? Así Como es. los hijos, ellos no se dan cuenta que crecen, pero crecen y tú te das cuenta porque lo estás viendo, ¿no? Así es. Y así, caminando en obediencia con el Señor, otros van a empezar a notar el fruto de su amor, de su espíritu, ¿no? Claro. Qué padre. Muchas gracias por estar aquí, No, querido gracias, Checo, por Alex. venir allá desde Toluca. Las tierras y lejanas de Toluca. las tierras frías y lejanas Frías. de Toluca. ¿Pero trajiste chorizo verde o algo para compartir? No he hombre. encontrado buen chorizo allá. Dicen que es de allá, pero digo, ¿dónde está? Porque yo no lo Yo encuentro. no lo veo. Ah, Aquí va otra. A ver. Vamos a ver si podemos responder 2 preguntas más. ok. Muchas gracias por mandarnos sus preguntas. Están siendo bien amables y pacientes. Muchas gracias. Vamos a intentar contestar todas las que hay aquí. Quizás no en cada programa, pero sí las vamos a ir contestando. Y bueno, acá va otra. Me fui hasta las de abajo para que Claro. no sientan los que van hasta abajo que no les vamos a contestar sus preguntas. Hay algunas que tienen que ver con la Trinidad. Hay varias que están muy relacionadas. Por ejemplo, había uno que decía si Jesús y el Espíritu podían estar al mismo tiempo con los discípulos. Está esta que dice ¿cómo explicarle a alguien que cree que Jesús es el Padre y el Espíritu y sí que lo es, pero insiste en llamar a Jesús en todo, negando un poco la Trinidad? Incluso le he enseñado versículos donde se muestra la Trinidad. Entonces hay varias preguntas así muy relacionadas con el tema de la Trinidad. De una manera, bueno, nunca se puede de una manera sencilla, ¿verdad? Que estoy diciendo. Pero bueno, de una manera que podamos llevárnoslo así a casa. ¿Qué onda con la Trinidad? ¿Cómo podemos entender esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿Cómo ves? ¿Cómo se lo explicaríamos a alguien nuevo? Pues, o sea, lo que acabas de decir es una pregunta que muchos se han cuestionado y se han escrito libros, teología acerca de eso. Y Se han hecho ¿Cómo crees? sobremesas también. exacto, ¿cómo crees que ya lo voy a contestar, Alex? Dicen que para Dios es diferente, ¿no? Dicen que 1 más 1 más 1 son 3. ¿no? Entonces son 3, ¿no? Pero realmente tienes que multiplicarlo, ¿no? 1 por 1 por 1 pues es 1, ¿no? 1 por 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces lo tienes que ver de esa manera, ¿no? O sea, realmente nos va a costar mucho trabajo poder entender la Trinidad aquí, ¿no? En esta condición en la que estamos, pero definitivamente el Nuevo Testamento, y aún el Antiguo Testamento, ¿no? nos muestran que hay un Dios trino, ¿no? Un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y se revela de esa manera en la palabra de Dios, ¿no? La Biblia habla del Espíritu de Cristo, habla del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces habla del Hijo, habla del Padre. Como dices, hay muchas referencias en el Nuevo Testamento donde podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Una de ellas, pues, el bautismo de Jesús, ¿no? O sea, es bautizado, vemos al Padre hablando del cielo, vemos al Espíritu Santo descendiendo como una paloma, símbolo de una paloma, y el Hijo recibiendo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tratar de explicarlo, pues no, o sea, no podrían. Se han usado muchas ilustraciones, ¿no? Pero pues obviamente ninguna de ellas te podría mostrar exactamente qué es la Trinidad, ¿no? Pero lo que sí, y es fe, ¿no? Es fe. La Biblia nos enseña eso, claramente, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo, ¿no? Es el Dios trino. Entonces, creo que como creyentes
debemos de creerlo, ¿no? Eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Creer en Él, ¿no? Y confiar en Él, confiar en eso. Ya si llegamos un día delante de Él, quizás podemos entender, ¿no? Y veamos ahí al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o quizás nos veas a una persona, no sé cómo vaya a ser, pero la Biblia nos enseña eso, ¿no? Y creo que por lo menos, o sea, para mí, con eso tengo. En los concilios que hubo en la historia de la iglesia, los primeros 4, pues todos tratan de la Trinidad y quién es Jesús, pero algo muy sorprendente que mencionaste y que creo que eso es una clave, que aprendieron todas las mentes brillantes, los maestros de la iglesia de ese tiempo, es que pues sí, estaban tratando de explicar la relación entre el Padre y el Hijo, o la relación entre la humanidad y divinidad de Jesús, y al final los concilios concluyeron algo. No podemos decir más de esto, pero no podemos decir menos de esto, ¿no? Y algo muy bonito de esta iglesia oriental fue que en el momento en el que tú adoras a un Dios que comprendes, no estás adorando al Dios de la Biblia, ¿no? Siempre, si adoramos un Dios que decimos que es el creador, que es inconmensurable, que es soberano, pues siempre va a haber un área que no podemos comprender de este Dios, porque si no lo hemos reducido a algo que podemos estudiar. No digo que no podemos saber nada de Dios, eso es otra cosa, claro, sino que no podemos conocer exhaustivamente a este Dios que es inmensamente más grande que cualquier cosa que podríamos imaginar, ¿no? Claro, aún el apóstol Pablo, ¿no? Que fue hasta el tercer cielo, ¿no? Dice, aún no lo he alcanzado, ¿no? O sea, mi meta es seguir conociéndolo, ¿no? O sea, no puedes llegar a decir, bueno, ya al Dios de la Biblia ya lo conocí, ahora voy a buscar otro Dios. O sea, nunca vas a terminar de conocer este gran Dios que tenemos, ¿no? Una manera de verlo sería como, es como tratar de explicarle, digamos, por poner un ejemplo, los de Bible Project, por cierto, les recomendamos eso, igual y puede quedar en la descripción del video. El video de Bible Project en español que se llama Dios, alguna vez lo pusimos en la sobremesa tiempo atrás, y ahí hace un ejemplo muy bonito. Es como tratar de explicarle en su analogía a seres que solo pueden ver en 2 dimensiones, explicarles que es una figura en una tercera dimensión, ¿no? Si llegaras a explicarle, oye, ¿qué crees? Que estás loco, eso es imposible, ¿no? Porque solo concibe su realidad en 2 dimensiones, no puede ver en 3 dimensiones. Pero eso no significa que no exista ese tipo de figuras, simplemente que está más allá de mi capacidad de comprensión. Entonces, una manera de entenderlo. Pues llegamos al final el día de hoy en nuestro tiempo en la sobremesa. Muchísimas gracias, querido Sergio, por estar por acá. Alex, al contrario. Gracias por invitarme. Esperamos verte muy pronto por aquí en la sobremesa. Claro que sí, nos quedan más capítulos por delante. Nos quedan bastantes capítulos. Y un saludo a tu familia, un saludo a Semilla Toluca. ¿Estás de acuerdo que es una bendición tener a Sergio por acá? Sigue orando por él, por su familia, por Semilla Toluca. Gracias a todos, muchas gracias. Y nos estamos viendo muy, muy pronto, mi hermano. Pero oramos, ¿no? Para despedirnos y dar gracias, y terminamos alabando al Señor que no podemos comprender completamente, pero que sí podemos comprender esto. Vino a este mundo, se hizo hombre, tomó nuestra maldad y murió por nosotros, resucitó y hoy le adoramos. Amén. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias porque eres bueno, y porque así como hace un ratito reflexionábamos, Señor, no podemos comprender lo glorioso, lo bello, lo magnífico, lo grande que eres tú. Pero gracias, Señor, porque esto es lo que podemos comprender, que tú te has revelado a nosotros. Como lo hiciste en ese momento en Pentecostés, Señor, que te revelaste a tu pueblo por medio de esa manifestación de tu Espíritu, y que, Señor, querías hablar este mensaje tan claro, este mensaje de salvación, de perdón de pecados por medio del Hijo que resucitó. Hasta hoy, Señor, estamos aquí gracias a que tú enviaste a tu Hijo a salvarnos. Gracias porque también somos parte de ese Pentecostés, porque aún hoy tu Espíritu sigue obrando en la iglesia. Gracias por darnos tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, como decíamos hoy. Ayúdanos a tener una actitud de obediencia, de amor a ti, para que tu Espíritu pueda manifestarse en nosotros y a través de nosotros.
y podamos reflejar al Hijo. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por lo que has hecho a través de la historia, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.